Hola chicos, chicas, vamos a empezar con una nueva unidad. Esta unidad se llama termodinámica. Es una unidad diferente, distinta a las que estamos viendo hasta ahora. Es un poco un corte porque vamos a ver que tratamos un poco más de lo microscópico, pero también vamos a ver que hay muchas cosas que están relacionadas con lo que ya vimos. La termodinámica o thermodynamics es un área de la física que estudia el calor y la temperatura. Y en particular cómo se relacionan el calor y la temperatura con la energía y con el trabajo, y cómo esa relación entre energía, trabajo, calor y temperatura genera algunos fenómenos que podemos observar cotidianamente. En particular vamos a ver bien o en cierto detalle la relación entre temperatura, calor y energía. La relación con temperatura, calor y trabajo no la vamos a ver acá, es algo que se ve es más avanzado, quizás lo vean si alguno de ustedes va a sigue alguna carrera universitaria en la cual usen termodinámica. Pero para entender la termodinámica necesitamos algo que se llama un modelo. La termodinámica intenta explicar un montón de fenómenos que en principio no tienen por qué estar relacionados. Ahora vamos a ver cuáles son, pero les adelanto que son temperatura, calor, presión, densidad. Y en principio no tienen por qué necesariamente estar relacionados. Sin embargo, hay una teoría. Una teoría es un conjunto de verdades que vamos aprendiendo a través de la observación. La palabra teoría cotidianamente puede significar algo que puede o no ser cierto. Yo tengo una teoría de algo. Pero en ciencia una teoría es cierta, es una descripción aceptada de la realidad. Bueno, significa que en algún momento eso no pueda modificarse porque uno aprende más. Pero en principio una teoría en ciencia es algo que suponemos que es cierto, que es así, que porque describe lo que vemos. Y hay una teoría que describe lo que vemos en termodinámica, que nos ayuda a entender lo que vemos en termodinámica, que se llama la teoría cinética de la termodinámica. Esta teoría se basa o nace en algunas suposiciones que salen de observaciones experimentales, de cosas que vemos de la realidad, por diferentes medios. La primera cosa que vemos, que nace de estas observaciones, es que la materia, toda la materia, el aire, la computadora, el agua que tomamos, nuestros cuerpos, toda la materia está compuesta de partículas que son discretas, o sea, que están separadas una de la otra. Esto es interesante porque durante mucho tiempo se creyó que la materia, por ejemplo el agua, era una cosa continua, que se podía separar todas las veces que uno quiera y tener porciones súper pequeñas de agua y que siga siendo agua. Y acá en realidad lo que estamos diciendo es que el agua está compuesta de partículas elementales, de partículas que si las rompemos ya deja de ser agua. Estas partículas ahora sabemos que se llaman moléculas en la mayor parte de los casos, quizás las vean en química, pero no siempre son moléculas. Bueno, entonces sabemos que la materia está conformada de diferentes partículas, de muchas partículas, muchas, muchísimas, separadas entre sí. Lo siguiente que suponemos porque lo vemos experimentalmente y explica lo que vemos, es que hay fuerzas de atracción y de repulsión entre estas partículas. De atracciones que buscan acercarse, de repulsiones que buscan separarse. Y que esas fuerzas dependen de la distancia a la cual están las partículas. A distancias muy cortas, cuando la partícula está muy cerca, las partículas quieren separarse. Hay fuerzas de repulsión. Cuando están a distancias medias, ni muy cerca ni muy lejos, buscan acercarse, buscan unirse. Y cuando están muy lejos, directamente no saben de la presencia de una o de la otra. Es como si no se ven mutuamente, entonces son indiferentes, no tienen ningún tipo de fuerza de interacción. Eso lo que implica es que la materia trata de estar junta, porque si la separo un poco, hasta esa distancia media, trata de volver a unirse por las fuerzas que lo atraen, pero no lo puedo comprimir indefinidamente, infinitamente. Dos partículas no pueden ocupar el mismo espacio, porque si están muy cerca, empieza a haber fuerzas que tratan de separarlas. Pero además implica que por más de que la materia quiera estar unida, la puedo separar.
Es cuestión de separarlas a las partículas lo suficiente como para que estén en distancias largas y ya no va a haber fuerzas entre ellas. Lo cual también es consistente con la realidad. Por más sólido que sea un pedazo de materia, siempre puedo cortarlo en dos. El acero se puede cortar por más duro que sea. Y también, esto se los digo, no lo vamos a entrar en mucho detalle, hay una energía potencial que describe esta atracción y repulsión de fuerzas. ¿Se acuerdan que la energía potencial es una energía que depende de la posición de los objetos? Y es justamente lo que estamos diciendo ahora. Hay una energía que es potencial debido a la atracción o la repulsión de las partículas en un gas, por ejemplo, o en un sólido. No vamos a entrar en detalle en este último punto. Y la otra suposición, que es muy importante, es que las partículas se están moviendo constantemente. Acá no salió justo, lo cortó la pantalla. Pero estas partículas están siempre moviéndose, nunca están quietas del todo. Entonces tienen energía cinética. They have kinetic energy, faltó acá. Eso es importante, porque esa energía cinética que tienen las partículas nos va a dar una de las cosas que podemos medir desde afuera. Y ahora lo vamos a ver en detalle un poquito más. Suponemos que todo esto es cierto. De acuerdo, de nuevo esto no es un invento, son cosas que salen del experimento, de ver las cosas. Si suponemos que todo esto es cierto, podemos explicar muchas de las cosas de termodinámica que vemos cotidianamente. Por ejemplo, podemos explicar qué es la temperatura. Dijimos que estas partículas se mueven constantemente, pero la velocidad a la que se mueve no es constante, puede variar. ¿Y qué tanto se mueven? O sea, el promedio de la energía cinética de esas partículas es la temperatura. O sea, cuanto más caliente está algo, cuanto más alta es la temperatura de un gas o de un sólido o de un líquido, las partículas que lo componen más rápido se mueven. Eso es la temperatura. Es el promedio de la energía cinética de las moléculas o de las partículas en general. También podemos entender que es el heat, el calor. El calor es la transferencia de energía interna o de energía térmica. Ahora vamos a ver bien qué es energía interna. Quizás esto quedó un poco al revés. Pero creo que está bueno explicarlo así. Cuando yo pongo algo que está caliente al lado de algo que está frío, como en este esquema que está acá, tengo un gas que está caliente al lado de un gas que está frío. Este gas que está caliente tiene más energía cinética, las partículas se mueven más rápido que este. Cuando los pongo en contacto, el gas caliente va a calentar al frío. ¿Por qué? Porque le transfiere energía. Esa transferencia, esa energía que se transfiere es lo que llamamos calor. Es la transferencia de la energía interna del gas, la energía que está adentro, la energía de las moléculas, de algo que está caliente a algo que está frío, de un lugar a otro, pero siempre del caliente al frío. Y acá es un concepto interesante. No existe el frío. Existe el calor es la energía que se transfiere de algo caliente a algo frío, pero no es que algo frío transfiere alguna cosa llamada frío, entre comillas, a algo caliente. No. Lo que está frío enfría a lo caliente porque lo caliente le da energía a lo frío y por lo tanto pierde energía y su temperatura baja. Medio confuso, pero lo que quiero decir es que de la misma forma que la oscuridad es la falta de luz, y como tal la oscuridad no existe, simplemente es la ausencia de luz, el frío no existe, el frío es la ausencia de calor. Es casi filosófico, pero es importante entenderlo en física. Después tenemos algo que llamamos la energía interna, que no lo vamos a ver mucho, y es que las partículas de un gas o de un sólido no solo tienen energía cinética, sino que tienen esta energía potencial que les contaba que es debido a la relación con las demás partículas del sistema. Entonces, ese gas va a tener la energía de movimiento, la energía porque las partículas tienen la energía del movimiento, la energía cinética, pero además tienen esta energía potencial, que varía, es muy difícil de calcular, no lo vamos a usar mucho, pero me parece instructivo que lo sepa. Y después tenemos otra cosa que la vemos desde afuera cotidianamente, que es la presión. Cuando yo inflo un globo, lo que estoy haciendo es metiendo un montón de partículas de aire adentro de un plástico que se estira,
Y el plástico se estira porque la presión dentro del globo aumenta. ¿Y qué es la presión? Es la fuerza de esas partículas que se están moviendo que chocan contra las paredes del contenedor. Podrán ver, es intuitivo, que cuanto más caliente está el gas, más rápido se mueven las partículas y mayor la presión. Y cuanto más gas hay, como cuando yo inflo un globo, cuanto más gas hay, más partículas hay que chocan contra las paredes del contenedor y mayor es la presión. Entonces, ven que la teoría cinética, explicar la materia desde este concepto, desde las suposiciones de la teoría cinética, nos permite explicar qué es el calor, qué es la temperatura, qué es la presión, a partir de lo microscópico, de las partículas individuales. Es un poco lo que quiero que se quede. Si explicamos cómo funciona algo a nivel microscópico, nos permite eso entender cómo funcionan las cosas que vemos cotidianamente a un nivel que no es microscópico. Bueno, y acá quiero que esto es algo para saberlo. ¿Cuáles son las unidades de las magnitudes que vimos hasta ahora? El calor y la energía interna son energías, así que se miden con la misma unidad que se mide la energía, los joules. La presión es un poco más difícil de entender. La presión es una cantidad de fuerza dividida en una superficie, porque cuanto más grande es la superficie, a igual cantidad de fuerza menor es la presión. Eso lo vamos a ver cuando veamos un poco más de ejercicios prácticos. Pero lo importante entonces es que las unidades de la presión es la unidad de fuerza, que es Newton, dividido en la unidad de superficie, que es metro cuadrado. Y eso, Newton dividido en metro cuadrado, es algo que llamamos Pascal. Quizás hayan escuchado cuando escuchan el clima hectopascales. Hectopascales son 100 pascales. Es la presión que tiene la atmósfera sobre el suelo. ¿Y la temperatura? ¿Con qué unidades la mediría? Si me están siguiendo hasta ahora, dirán la temperatura es la energía cinética. Entonces la energía cinética es una energía. Lo mido en joules. Y no está mal. El problema es que medir la energía promedio de todas las partículas de un gas, de un sólido, de un líquido es súper difícil. Es muy difícil. Tan difícil que no se hace nunca, no se mide la energía directamente. Lo que se mide son los efectos de la temperatura. Y usando los efectos de la temperatura podemos armar una escala media arbitraria, o sea, medio a gusto de quien la crea, que simplemente nos permite ordenar qué es lo que está más caliente y qué es lo que está más frío. Hay varias escalas, hay 3 que son las más usadas. Nosotros en esta parte del mundo usamos la escala Celsius, que quien la creó, que fue alguien de apellido Celsius, hizo lo siguiente: puso un metal, que vamos a ver en un par de clases más adelante que el metal se expande a medida que se calienta. Entonces sirve como termómetro, sirve para medir temperatura. Pero el punto es que con esto dijo, bueno, con esto puedo medir temperatura porque cuando esto se expande sé que hace más calor. Y tomó 2 temperaturas que son muy conocidas. La temperatura a la cual se congela el agua y la temperatura a la cual hierve el agua. Y dijo, bueno, la temperatura a la cual se congela el agua voy a decir que es 0, porque sí, porque es cómodo. Y la temperatura a la cual hierve el agua voy a decir que es 100, porque sí, porque es cómodo. Y en el medio dividió la escala en 100. Esos 100 son grados. Grados Celsius porque estamos usando la escala Celsius. Entonces decir que algo está a 10 grados significa que está a un 10% de la separación en temperatura desde cuando se congela el agua a cuando hierve el agua. Medio rebuscado, pero espero que más o menos se entienda. En Estados Unidos, y creo que casi en ningún otro lado del mundo, debe haber algún otro país más, pero en Estados Unidos no usan la escala Celsius, usan la escala Fahrenheit. Fahrenheit fue otra persona que hizo lo mismo que Celsius, pero en lugar de usar el 0 como la temperatura de congelación del agua y el 100 como la temperatura de ebullición, usó otra escala. Usó una escala que él consideró que era cómoda para medir temperatura ambiente. No se sabe del todo claro cuál es, porque no quedó escrito concretamente. Hay algunas ideas, pero no son del todo seguras. Hay algunas que dicen que
midió cuál es la temperatura más baja de la ciudad en la que estaba y eso le dio 0, y la temperatura más alta de la ciudad en la que estaba y eso le dio 100. Hay otros que dicen que usó una mezcla de líquidos y usó lo mismo cuando hervía y cuando se congelaba ese líquido. No queda claro, no importa. Lo que sí, la escala Fahrenheit tiene una ventaja, es que la mayoría de las temperaturas que uno habitualmente mide, las temperaturas atmosféricas, caen más o menos entre 0 y 100. Por eso hay algunos que la defienden a esta escala, porque parece ser más cómoda. Pero bueno, desde el punto de vista científico es un poco más rebuscada. El punto es que si medimos en Fahrenheit, el agua no se congela a 0 grados, se congela a 32 grados. Y no hierve a 100 grados, sino que hierve a 212 grados. Y hay una forma media complicada de convertir entre una y otra, que en este caso no nos importa mucho. Y después hay otra escala que se llama la Kelvin, que es la que más se usa en ciencia, que usa las mismas divisiones que la Celsius, pero no asigna el 0 al agua que se congela. Si recuerdan, hace un par de filminas decimos que la temperatura es la energía cinética promedio de las partículas. Entonces, alguien podría decir, muy astutamente, que hay una temperatura mínima. Si la temperatura es la energía cinética promedio de las partículas, la temperatura mínima es cuando las partículas ya no se mueven, cuando ya no tienen energía cinética, y no se puede bajar de eso, porque no puede haber algo más quieto que cuando no se mueve. No hay energía cinética menor que cuando las cosas están quietas. Y está muy bien, y así es. A eso se lo llama cero absoluto. Es la menor temperatura a la cual se puede llegar. De hecho, por algunas razones medias complejas físicas, no se puede llegar exactamente al cero absoluto, pero se puede acercar tanto como uno quiera. Y la escala Kelvin lo que hace es decir, bueno, esto es el cero absoluto. Ese es el cero. La temperatura menor a la cual se puede llegar cuando las partículas ya no se mueven. De ahí en adelante, un grado, o sea, la diferencia entre un grado Kelvin, o sea, por ejemplo, entre un grado Kelvin y 2 grados Kelvin, es la misma diferencia en cuanto a la cantidad de aumento de temperatura que 1 grado Celsius y 2 grados Celsius. Pero el 0 empieza en otro lado. Y bueno, finalmente, como para terminar esta clase, esta parte, la primera parte de teoría cinética de la termodinámica, otra cosa que podemos explicar con la teoría cinética de la termodinámica son lo que llamamos los cambios de estado, cuando algo pasa de ser gaseoso a líquido y a sólido. Y eso se debe, de nuevo, a las distancias de las partículas, de las moléculas. Cuando la distancia está muy cerca, las moléculas están muy cerca, se pueden mover poco, están muy apretadas, es como si en un salón meta 200 personas, un salón de clase meta 200 personas, no se van a poder mover mucho, quizás pueden vibrar, y eso es lo que le da la energía de movimiento cinética, pero no pueden desplazarse. Entonces, su forma queda fija, y eso es un sólido, las partículas están muy cerca. Un líquido, las partículas están un poco más separadas, por lo tanto un poquito se pueden mover, pero no mucho. Entonces hay una fuerza de cohesión que las mantiene unidas porque están relativamente cerca. Entonces toman la forma de recipiente, pero no pueden desparramarse en volumen. Y eso es un líquido. Y un gas es cuando ya las moléculas están muy separadas. Entonces hay muy poca interacción entre ellas y básicamente ocupan todo el espacio volumétrico, todo el volumen que puedan, como un gas. Algo de notar es que yo puedo aumentar el espacio entre las partículas o moléculas para pasar de sólido, líquido a gas, o puedo darle más energía cinética. Entonces así cuando yo aumenta la temperatura, el sólido se derrite y el líquido se evapora. Ahora vamos a ver más detalle a eso. Hay un montón de nombres que lamentablemente no queda otra que recordarlos, pero cuando un gas se convierte en agua se llama condensación, en líquido, perdón. Cuando el líquido se convierte en sólido se llama freezing, congelamiento, se congela. Puede suceder en algunos casos, el sólido va derecho a gas y eso se llama sublimación. Y la dirección opuesta también puede suceder, que un gas vaya directo a sólido, se llama deposición. Cuando un
sólido se convierte en líquido se llama derretimiento, se derrite, melting. Y cuando un líquido se convierte en gas es evaporación, o si es un proceso que es muy rápido y con energía, se dice que hierve. Y acá vemos también la representación de cómo un sólido, las partículas están pegaditas y tienen forma. En un líquido las partículas están más cerca, si bien toman la forma de recipiente, ya no son una forma sólida, pero tampoco salen volando. Y en un gas sí ocupan todo el volumen que pueden. Entonces ahora podemos pensar, esto es un poco para que lo piensen, ahora vamos a ver también algún detalle un poco más complejo, pero ¿cuál es la relación entre los cambios de estado y la temperatura, la presión y el volumen? Es una relación bastante compleja. El estado de la materia, si una materia está en estado sólido, líquido o gaseoso, depende de estos tres factores. De la temperatura, de la presión y del volumen, y depende de una forma media extraña en principio, no es tan obvia. Acá hay un videito que no sé si va a salir, pero es interesante. Esto es arena. Arena a temperatura ambiente. Fíjense que parece que está hirviendo, parece un líquido. Lo que se está haciendo acá es inyectarle aire. Al inyectarle aire yo fuerzo a que las partículas de arena, que no son moléculas, pero son partículas, se separen más entre sí, entonces parezca un líquido. Cuando el aire deja de fluir, parece más bien un sólido. En particular cuando la arena está muy compacta, ¿qué significa que esté muy compacta? Que las partículas de arena están muy juntas, es un sólido. Esto como para mostrar una forma de visualizar lo que está sucediendo. Es como si las partículas de la materia fueran como granos de arena. No es exactamente igual, pero sirve como para entender algunas cosas. Y después, para terminar, esto es un poquín complejo, pero podemos ir tratándolo de entender de a poco. Esto es agua. Se llama, es un gráfico donde acá está la presión en este eje y acá está la temperatura. La temperatura está medida en grados Celsius. La presión está medida en atmósferas. Significa que cuando es 1 estamos a presión atmosférica, la presión que tenemos a nivel del mar. A medida que subo, acá por ejemplo son 218 atmósferas. Es 218 veces la presión de la atmósfera. Y esto nos permite ver, por ejemplo, si estamos a una atmósfera, que es lo que estamos acostumbrados a ver, o sea, cuando estamos a nivel del mar, a medida que yo me muevo para la derecha, lo que estoy haciendo es aumentando la temperatura, porque me aumenta en temperatura. Y paso primero por hielo, o sea, agua sólida. A 0 grados el agua se convierte en líquida. Y a 100 grados el agua se convierte en vapor. Pero algo interesante es que yo puedo, por ejemplo, a 0 grados, puedo dejar la temperatura constante, no cambiar la temperatura, y sí cambiar la presión. Y así, aún sin cambiar la temperatura, el agua puede pasar de vapor, cuando la presión es muy baja, a hielo, cuando está cerca a la presión ambiente, y cuando la presión ambiente aumenta, se convierte en agua, en líquido. O sea, puedo pasar en estos tres estados de la materia sin cambiar la temperatura. Y otra cosa que también me dice, no sé si lo saben, pero cuando uno va muy alto, cuando sube una montaña por ejemplo, la presión atmosférica baja, eso es lo que hace que sea difícil respirar. Y de hecho acá en Tandil nosotros no tenemos una atmósfera de presión, porque estamos un poquitín más arriba que la temperatura, que el nivel del mar. Tenemos estamos una presión un poco más baja. Entonces esto lo que me dice es que en Tandil el agua hierve a menos de 100 grados, más o menos a 97 grados. Y si fuéramos al Everest, por ejemplo, la presión atmosférica es bastante más baja y en el Everest el agua hierve a 60 y pico grados. Y si de alguna forma pudiéramos ir a un pozo muy grande donde la presión es más alta, el agua herviría a mayor temperatura. Y bueno, y para terminar, quiero mostrarles, para que ustedes también puedan jugar, unas simulaciones, como siempre. Esta es una simulación de las propiedades del gas. Acá se puede jugar, esto es un gas que muestra cómo son partículas en movimiento. ¿Qué pasa cuando le doy calor? Aumenta la temperatura. Vemos que está en Kelvin acá. Aumenta la temperatura. La energía, la velocidad promedio de las partículas aumenta, que eso es lo que es que aumente la temperatura. Esto es la distribución de las velocidades. No le den mucha... No le presten mucha atención. Pero fíjense cómo puedo por ejemplo, aumentar la presión moviendo
no puedo aumentar la presión, puedo aumentarla acá. Y eso también me va a modificar la velocidad promedio de las partículas. Bueno, pueden jugar un poco y ver cómo van variando. Acá también hay algo que quizás un poco más simple. Ah, claro, acá puedo cambiar la presión. Inyecto partículas y con esto cambio el tamaño del contenedor y eso modifica la presión y la temperatura y la velocidad de las partículas. Nada, es un poco para que puedan ir jugando. Y también para que puedan ir viendo cómo el cambio de estado. Por ejemplo, acá hay varios átomos y moléculas. En el caso del agua, la molécula de agua tiene una molécula de oxígeno y dos de hidrógeno, H2O. Y ver qué pasa a medida que le doy calor. A medida que le doy calor aumenta la velocidad promedio de las partículas y en algún momento se empiezan a separar cada vez más. Primero se hacen líquido, después se hacen un gas. De hecho acá puedo saltar, acá está cuando están sólidos, acá cuando están líquidos y acá cuando están gaseosos. También un poco para jugar un poco con esto. Espero que se haya entendido algo y como siempre lo que no se entienda lo vemos en clase.